El amor entre Ryan y Miran poco a poco está tomando su lugar nuevamente en Merkal. La novela turca pasa por momentos en los que el drama abarca a toda la familia Sadoglu, pero la atracción entre los protagonistas aumenta. Hace unos días, ambos lograron convertirse en un apasionado beso después de muchos giros, vueltos y rechazos de ella. Sin embargo, el ataque al casco después hizo que Ryan y Miran se alejaran, y la sombra de la venganza pasó a primer plano. Pero a medida que pasaban los días, la joven pareja fue cerrando las grietas y luchando por sus sentimientos. Lo defendió frente a su familia, quienes lo trataron como a un asesino por lo que le sucedió a Zar. Ryan no solo mostró su confianza en sí misma, sino que también corrió el riesgo de ser rechazada por su madre, quien luego la expulsó del hospital y por lo tanto dijo que ya no tenía una hija. Como resultado, Miran y Ryan suben a sus caballos y salen a montar un rato y relajan sus mentes sobre todo lo que les sucedió para ganarse la vida. Sin embargo, una tormenta los atrapó y tuvieron que refugiarse en una cueva. Ambos decidieron pasar la noche juntos en la cueva mientras la tormenta los seguía. Una vez que terminan de entrar en el interior y sumergirse en la lluvia, deciden encender una fogata para calentar el cuerpo. Ahí decide quitarse la ropa para que se seque, y el encanto comienza a entrelazarse. Sé que este es el último lugar donde quieres estar, dirá mientras acaricia y besa sus manos. Este no es el último lugar en el que quiero estar, Miran. No es el primero, no es el último. Quiero estar con mi padre y contigo, explicó. Con el testimonio del fuego, ambos unirán sus cuerpos y dejarán su lugar al amor. ¿Cómo seguirá todo? Azar Sadoglu se encuentra en el hospital después de ser atacado en la mansión Aslanbey y esto genera incertidumbre para todos. Se trata de Azar, quien fue a la mansión a ver a su hija Ryan y a su esposo Miran la semana pasada, contando toda la verdad sobre la relación del joven Aslanbey con su madre. Llevaba una carta para entregar, pero alguien que lo había herido de gravedad lo sorprendió en medio de la noche. Este inconscientemente lo hospitalizó, luchó por la vida, y la confusión de lo que sucedió ese día rodeó a todos, especialmente a Ryan, quien al principio culpó a Miran. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que él no era el culpable. ¿Pero quién era él? Todos están en el objetivo y solo será obvio cuando Azar se despierte, algo que sucederá en el episodio de este lunes. En esta ocasión, el padre de la hija de Sadoglu reaccionará en la habitación del hospital y definitivamente recordará todo lo que sucedió esa noche. Será su esposa Zera quien le preguntará qué pasó en la cama y quien se encarga de llevarlo al borde de la muerte. ¿No vas a decirme qué te pasó en esa mansión? ¿Quién te hizo esto?, dijo cuando vio que estaba despierta. Por otro lado, Miran y Ryan van al hospital pero se niegan a entrar a la habitación donde está Azar. Quiero que estés ahí cuando mi padre diga la verdad delante de todos. No dejaré que te escondas como un criminal, dirá. Mientras Azar está despierto, es posible no solo saber la verdad de lo que sucedió ese día, sino también revelar otra verdad, lo que dice la carta que enviará. Hay momentos reconfortantes en Merkal. Después de la noche que pasan en una cueva, Ryan y Miran experimentan momentos intensos en los que comienza a descubrir la razón por la que su padre ingresó a la mansión Aslanbey y luego resulta herido por un arma de fuego. Ambos decidieron pasar la noche juntos en una cueva donde habían venido a refugiarse de la feroz tormenta. Después de mojarse bajo la lluvia, decidieron encender un fuego para calentar el cuerpo. Ahí, Miran decide quitarse la ropa para secarse y la atracción comienza a aumentar. Sé que este es el último lugar donde quieres estar, dirá mientras acaricia y besa sus manos. Este no es el último lugar en el que quiero estar, Miran. No es el primero, no es el último. Quiero estar con mi padre y contigo, explicó. Luego ambos duermen abrazados junto al fuego. Sin embargo, la paz del momento se vio perturbada cuando una serie de pesadillas perturbaron a Ryan. Cuando sale el sol, ambos se despiertan, pero están muy preocupados por los sueños que ven que quieren hacerles daño. Incluso el propio Miran con su venganza. Ryan regresa al hospital con Miran e intentan no causar rechazo y confusión. Antes de dirigirse a un hotel para cambiarse, accidentalmente la ve salir de la ducha y sus nervios se apoderan de ella. Mientras está en el hospital, mira en secreto a su madre y el dolor no lo abruma. Hablando con Miran fuera del hospital, Ryan dijo, mi madre estaba sentada sola. Su cara estaba herida. No podía ir, no podía contener lo que sentía. Mi abuelo estaba ahí. Entonces, una persona de la sala de emergencias móvil se acercó a ellos y les dijo que cuando Azar fue trasladado al hospital, perdió el conocimiento y que había una carta que quería darle a su hija. Debe haber algo importante en esa carta. De lo contrario,
¿Por qué hablaría de la carta en la ambulancia? Ryan le dirá a Azad que encuentre la bolsa que contiene las pertenencias de su padre y le dirá que se la dé. Adiós.